y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en esta noche nosotros hacemos un break, una pausa en esta noche para crecer en el conocimiento de la Eucaristía y para que tú nos permitas amarla en la medida en que la vayamos conociendo. Ilumínanos con un rayo de tu luz que penetre nuestros sentidos y aquellas cosas que por mi imperfección yo haga difíciles para estos hermanos, ellos las asuman con claridad, con meridiana claridad. Lo que yo enrede, tú desenrédalo en la mente de ellos. Lo que yo no alcance por mi deficiencia, haz tú, Señor, que ellos puedan volver a encontrarse con eso y conocerlo por el medio que tú dispongas. Sé tú, Señor, quien dirija esto, y todos los vacíos que yo tenga y que deje sean llenados por ti. Que se quede en la mente y en el corazón aquello que sirva para la santificación de ellos y para una perfecta adoración a ti. Y que olviden cualquier cosa que no sea importante. Fija, Señor, en sus corazones para que se traduzca en la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ustedes me perdonan la informalidad, ¿verdad? Está terminando el día, yo aún sigo trabajando y entonces no quiero excusarme, pero ya me quería poner un poco más cómodo. Entonces, excúsenme la informalidad. Vamos a empezar con las preguntas. Y le agradezco a Juan Manuel que las tomó fielmente y me las pasó para que yo pudiera retomarlas hoy. Unas preguntas muy interesantes, de verdad, porque no me di cuenta de todas ese día. Entonces, vamos a empezar y Juan, toma nota de las preguntas que ellos hagan, las que se me pasen a mí. Vamos a empezar. Una de las preguntas era, ¿por qué no se hace la fracción del pan en el momento en el que el sacerdote dice, hay unos 3 verbos principales o 4, tomó, dio gracias, partió y entregó? Y cuando el sacerdote está pronunciando las palabras consecratorias, tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Y entonces alguien hacía una pregunta muy interesante. ¿Por qué el sacerdote no parte la hostia allí enseguida? Bueno, hay varias razones para ello. La primera razón es que no se trata de como de una obra de teatro en la que se va haciendo exactamente cada cosa que se va narrando como un libreto, no. La fracción del pan constituye realmente uno de los momentos también claves dentro de la celebración, y partirlo, fraccionarlo ahí en el momento de la palabra, en que el sacerdote pronuncia esas palabras, constituye un abuso, uno de los tantos abusos litúrgicos que cometemos a veces. Los sacerdotes cometemos muchos abusos litúrgicos también por falta de conocimiento, porque estoy seguro que no hay mala fe. Ahí no hay mala fe, simplemente lo que nos hace falta es un poquito de conocimiento. Quizá no le damos la importancia de vida, no sé, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, pero si es un abuso litúrgico hacerlo. Y cuando ustedes vean que el sacerdote lo hace, no crean que es lo correcto. Y la razón, entre otras, durante la celebración de la Santa Misa, dice la Ordenación General del Misal Romano, que es un librito, yo lo tengo por allí, después se lo voy a mostrar, es donde nos dan a los sacerdotes las instrucciones
para celebrar la Eucaristía. Hay entre nosotros los sacerdotes una manera peyorativa de referirnos a eso, a las rúbricas. Se llaman rúbricas porque viene del latín rubrici, rubris, que significa rojo. No sé si lo pronunció bien, hace rato que no pronunciaba esa palabra, no estoy seguro, pero sí viene de rojo, rúbrica, viene de rojo. Y son como las indicaciones en el misal romano que uno tiene cuando está celebrando la misa en rojo, en rojito, va diciendo, ahora el sacerdote extiende las manos, junta las manos, ¿sí? Va diciendo hace una inclinación de cabeza, se inclina un poco, todo eso lo va diciendo en letras rojas, no se hace en voz alta. Y muchos sacerdotes empiezan a tildar las rúbricas como si fueran legalismo. Entonces empiezan a desdeñar las rúbricas y dicen, esos rubricistas. No, señor. Puede que no nos guste la rúbrica, pero aquí no estamos para celebrar como se nos ocurra. El que dice un poco infantil, pero no sin verdad. El que lee lo rojito celebra bonito, aunque no se trata de celebrar bonito. Se trata es de la unidad. Entonces, el que el sacerdote no haga las cosas como está indicado en el misal, rompe con uno de los signos muy importantes que yo les decía en uno de estos puntadas eucarísticas. Es un signo clave en la liturgia, es la unidad, porque es un signo de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote simplemente hace lo que quiere o en el momento que quiere, rompe con esa unidad que es sumamente importante y fuerte en ese contexto de la fe. Es muy fuerte, muy importante. Y esa es otra de las razones por la cual el sacerdote no debe partir la hostia cuando dice las palabras, sino la fracción del pan, como se llama, tiene su momento especial dentro de la liturgia, su momento y su significado. Entonces, mis queridos hermanos, hay que ser fiel a las rúbricas. Ese ya sería un motivo suficiente para que el sacerdote diga, yo no voy a fraccionar el pan en el momento que a mí se me ocurra, sino precisamente cuando está mandado por la rúbrica. Ya eso sería una razón suficiente, pero no es la única, ¿no? Hay razones teológicas también. Entonces, no puede cambiar nada de la celebración. Eso lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que está dedicada nada menos que a la liturgia. Ustedes pueden leérsela, yo se las recomiendo. Bibliografía que les voy recomendando: el Concilio Vaticano II. Toda casa cristiana, católica, debería tener un ejemplar del Concilio Vaticano II y leérselo. Es muy bello. Nosotros tenemos que alimentarnos de lo que la iglesia nos va ofreciendo. Todo documento que salga de la iglesia, devórenselo, porque corremos el riesgo de ser engañados. Incluso alguien preguntaba hace 8 días, ¿cómo saber si el sacerdote nos está diciendo lo correcto? O como quien dice, usted, ¿por qué debemos creerle a usted y no a otros sacerdotes? Sencillamente, lean los documentos de la iglesia, léanlos. Y si los leen, ustedes no los engañaremos, los malos sacerdotes, sino que les enseñaremos cómo es. Ustedes tendrán mayor seguridad. Entonces, tanto el Sacrosanctum Concilium como la instrucción general del misal romano u ordenación general del misal romano dicen que el sacerdote no puede bajo ninguna circunstancia cambiar nada a su gusto de la celebración de la misa, nada. Ni le puede agregar ni le puede quitar. Nada que haga parte de lo que está allí en el misal, nada. Que se le ocurrió, como hay sacerdotes que se les ocurrió añadir e inventarse plegarias eucarísticas, no se debe. Y le quitan cosas, no es correcto. Por eso, en la oración que hace el sacerdote antes de la misa, al final de la oración preparatoria para la Santa Misa, el sacerdote hace el ofrecimiento de la misa y dice, yo me comprometo a celebrar esta liturgia, esta Eucaristía, según el rito de la Santa Iglesia Romana.
Entonces, eso es importante. Hay otras razones también más profundas. Tienen que ver con la estructura de la misa. Según esos 4 verbos que yo les decía ahorita, dice bendijo, tomó, aquí están los verbos, tomó, bendijo, partió y dio. Esto es muy importante porque cada uno de estos verbos corresponden a una parte del ofertorio, y la fracción del pan corresponde precisamente a la comunión. Entonces, no se mezcla en la liturgia, cada cosa tiene su lugar. Por eso cada ministro debe hacer todo y solo lo que le corresponde. No puede un ministro hacer lo que le corresponde a otro dentro de la liturgia. No, cada uno tiene, y así cada cosa en la liturgia tiene un orden. Entonces, en la fracción del pan que se hace, no se hace solamente una memoria de lo que Jesús hizo, simplemente, o sea, sí, porque el Señor dice, hagan esto en memoria mía, pero no se trata de hacer memoria como repitiendo unos gestos, tal cual como Jesús lo hizo en la última cena. Él ya los hizo así en la primera liturgia eucarística para el cristianismo, ya Él lo hizo así en esa ocasión. ¿Qué hace el sacerdote? Actuando in persona Christi, el sacerdote perpetúa lo que Jesús hizo. Y por esa razón esto se llama anamnesis, es decir, una actualización. Eso es lo que hace el sacerdote, actualiza. No son varias misas, es una sola que se celebra en distintos momentos, actualizando, haciendo presente lo que Jesús hizo en la última cena y haciendo presente su cuerpo y su sangre. Entonces, esta es otra de esas razones por la cual el sacerdote no fracciona el pan en el momento que lo dice, sino que dentro de la liturgia hay un momento determinado para eso y que obedece y está encaminado precisamente a la comunión. ¿Qué más les puedo decir? Por virtud de las palabras de Cristo, en cuya persona se actúa, el sacerdote dice, toma y lo parte para entregarlo en el momento oportuno. No sé si quedó respondida la pregunta, pero es eso. Cada momento tiene, cada cosa en la liturgia tiene su lugar y no es, no se sigue un libreto. Lee y lo va haciendo, no se trata aquí de eso. Cuando Jesús tomó el pan, el cáliz, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, este es mi cáliz, cáliz de mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Por eso la Iglesia ha ordenado que toda la celebración de la liturgia, de la Eucaristía, tenga esas partes. Vamos a repasar así rápidamente las partes de la Eucaristía. La Eucaristía consta de 2 liturgias, fundamentalmente, 2 liturgias. La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Es un todo, ¿no? Es un todo. Solamente la dividimos aquí para que vayamos viendo la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra tiene unos ritos. Entonces está el rito de entrada, que va desde el canto de entrada y luego hasta el momento en el que el sacerdote saluda al pueblo. Luego del rito de entrada viene el rito penitencial, que va desde la invitación para que nos arrepintamos de nuestros pecados y luego el sacerdote va termina con la oración colecta y después de eso ya sigue la liturgia de la palabra propiamente dicha, que va hasta la homilía, incluyendo la oración de los fieles cuando se hace, ¿no? La oración de los fieles. Y luego se pasa a la liturgia de la Eucaristía, que empieza con el rito, tiene también sus ritos, entre ellos se encuentra el ofertorio, y ya viene todo lo demás, la plegaria eucarística. Todo eso lo vamos a desglosar cuando empecemos a mirar la Eucaristía parte por parte. Así que no se afanen, que eso lo vamos a profundizar. Bien, una de las preguntas que hacían, esto sí va a ser un poquito más
extenso, pero no lo voy a profundizar ahora, sino que los vamos a ir viendo poco a poco porque son muchísimos. Alguien preguntaba que hay distintos ritos en la Iglesia Católica. ¿Y qué diferencia hay? Pues sí, hay muchos ritos en la Iglesia Católica. Nosotros seguimos el rito romano. Ese rito romano es para toda la Iglesia en todo el universo. En todo el orbe cristiano nosotros celebramos la Eucaristía con el rito romano. Sin embargo, no es el único. Y entonces, ¿cuáles son esos ritos? Voy a nombrarlos nada más y voy a hablarles de uno en particular, y cada día yo creo que podría ir hablándoles de un rito para ir evacuándolo. Entonces, en la Iglesia occidental en la que nosotros estamos, hay unos ritos latinos. Está el rito romano, que es el que le digo, que es el universal, lo seguimos nosotros, y también el patriarca de otros ritos romanos, de otro rito, siguen el rito romano, es el común, la misa común y corriente, pero también existe un rito muy bello, que es el rito mozárabe. El rito mozárabe lo siguen más que todo en la península ibérica, propiamente España y Portugal. Lo desarrollaremos más adelante. Está el rito ambrosiano, precioso también. Este se sigue sobre todo en Italia. En Italia, en la arquidiócesis de Milán, por ejemplo, lo miraremos después, rito ambrosiano. Existe el rito dominicano, que es el rito de la orden de predicadores, ¿no? Pero no es un rito distinto. Aquí sí quisiera aclarar una cosa. Cuando se habla de rito dominico, rito carmelita, rito franciscano, no es distinto al rito romano, ¿de acuerdo? En el rito romano, los ritos de la liturgia franciscana, dominica, benedictina, carmelitana, esas están dentro del rito romano. Están los ritos de Antioquía, allá donde por primera vez llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Están los ritos orientales, que es el rito maronita, ese es católico también. Aquí en Colombia, ustedes no se pierdan este sábado una transmisión de la misa por Cristovisión, no sé exactamente a qué hora, la va a presidir nada menos que el exarca, no sé si es exarca o tetrarca, porque es dependiendo del tamaño de la diócesis, del rito maronita, que fue enviado por el Papa Francisco a Colombia para fundar una diócesis de rito maronita para los libaneses que viven en Colombia. Es muy fuerte en Barranquilla. A propósito, mañana es el día de San Charbel. Les recomiendo que se busquen la vida de San Charbel, la lean y se hagan devotos de este gran santo, el santo más milagroso en la actualidad. Es el médico moderno, espiritualmente hablando. Milagros que ya no se consignan, así como pasó con San Antonio de Padua. San Charbel es de este rito maronita porque es de San Marón. También hablaremos de ese rito. Entonces mañana el obispo va a celebrar una misa en rito maronita. No se la pierdan porque es un rito bellísimo, bellísimo, bellísimo. Yo aspiro a aprenderlo para celebrar en alguna ocasión. Está el rito sirio, el malancarese, los ritos de Siria occidental. Hay ritos bizantinos, rito armenio, todos católicos, ¿no? Y hay otros menores. Está el rito alejandrino. Entonces los vamos a desglosar después. Hoy simplemente quiero nombrarles uno de estos ritos para la persona que hizo la pregunta, que me pareció muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué es un rito? Un rito dentro de la tradición católica o cristiana en general, o de todas las iglesias que tienen su rito, en este contexto específico, son aquellas formas de celebrar los sacramentos.
todo el conjunto de las formas como se celebra un sacramento. Cada uno de los sacramentos tiene un rito y tiene una naturaleza esencial que nosotros debemos tener siempre cuidado para que los sacramentos se realicen. Unos pasos, unas formas, unos signos, unas palabras, todo eso va enriqueciendo la manera de celebrar los ritos. Y los ritos existieron en la iglesia cristiana desde el principio, había muchísimos, hasta que en virtud de la unidad, la iglesia decidió un rito para toda la iglesia universal, que es el rito romano. Entonces, los ritos romanos latinos. La iglesia de Roma, la sede del primado, del papado, está en Roma, en todo el mundo. Ahí está la cabeza de la iglesia católica. Y la sede patriarcal de los cristianos. Fue fundada por Pedro, esa sede, por el apóstol Pedro, probablemente, pues no hay seguridad históricamente de si la fundó Pedro o cuando Pedro llegó ya estaban allí los primeros cristianos, ya estaba esa iglesia, no se sabe, pero nosotros seguimos la tradición de que más o menos en el año 42 Pedro la fundó. Fue consagrada por la sangre de San Pedro y de San Pablo, nada menos, durante la persecución por manos del emperador Nerón en el año 63, hasta el 67 que murió Nerón. Allí entonces empieza una iglesia y ahí se ha mantenido desde entonces la sede principal de la iglesia católica en el mundo. Todos los cristianos católicos debemos seguir lo que de Roma viene institucionalmente. Y desde allí entonces se va a institucionalizar el rito romano. Como les decía, es el que seguimos los católicos de todo el mundo. Bien, vamos a tratar de responder una pregunta más que yo les digo, estos ritos los vamos a profundizar más adelante. Ahora es que tienen mucha información y no quiero abrumarlos con eso. Yo voy a sacar más bien una síntesis y se las voy a dar, eso tiene muchas cosas. María había dicho la otra vez que había una hostia sin gluten. A mí me quedó sonando eso porque por aquello de la materia del sacramento. Yo les hablaba que todos los sacramentos tienen una materia y una fórmula. La materia del sacramento de la Eucaristía es el pan ácimo y el vino de uva, un vino natural completamente. Y la fórmula son las palabras consecratorias de Cristo. Si no obedece la fórmula y la materia a lo que está establecido por la iglesia, tenemos problemas para el sacramento, tenemos muchos problemas. Entonces, María decía hace 8 días, creo que fue ella, no estoy seguro, hay pan sin gluten que se les puede dar a las personas durante la Eucaristía. Y la pregunta era, que yo me hacía, ¿ese pan es válido para la Eucaristía? Sí. Me di a la tarea de investigar y efectivamente, para las personas, yo creo que sufren de celiaquía y otras cosas, el pan sin gluten es aceptado por la iglesia, si es necesario, respetando obviamente el porcentaje requerido para que la materia sea lo que es. ¿Sí? Lo que estableció la Congregación para la Doctrina de la Fe como la materia propiamente del sacramento. Entonces sí existe un pan para las personas que no pueden comer gluten y ese pan es válido, aprobado por la Congregación para la Fe, por la Santa Sede, para que sea ofrecido dentro del sacrificio de la misa y sea el sacramento a través del cual se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces sí es posible. La cuestión radicaba era en el porcentaje de gluten y basta. Que no sea nociva para la persona que comulga y que sea suficiente para que la materia sea la que es. Y la otra pregunta era por el pedacito de hostia que el sacerdote deposita en el cáliz. Esa pregunta es muy importante. Sé por qué. Bien, la hostia, para que sepan ustedes, porque muchas de esas cosas suceden en el altar oculto a la vista de los fieles que están celebrando la Eucaristía. La fracción del pan, como les decía, es una parte muy importante
de la Eucaristía. Casi todo lo que hay en los sacramentos tiene un significado que es clave también para nuestra comprensión y celebración, y para que en el misterio que celebramos se haga presente Cristo con toda su acción salvadora. Entonces, cada parte, nada en la liturgia se hace porque sí. Por eso es que el sacerdote no puede estar simplemente cambiando la liturgia porque se le ocurrió. No puede. Entonces, el cuerpo de Cristo debe fraccionarse, no solamente porque Jesús lo dijo así en la última cena y así lo hizo, sino que también tiene la simbología. La fracción implica el compartir. Cristo es el pan partido y compartido. Se parte para compartir y para indicar que todos comemos de un mismo pan. Aun cuando las hostias sean muchas y cada uno tome una hostia en su boca, está simbolizando que es un único pan, el mismo cuerpo de Cristo partido. Se parte en tres, se fracciona en tres partes. Algunas hostias por detrás tienen ya señalada la parte por donde uno lo va a partir. Yo comúnmente hago la fracción del pan y muy minúscula la tercera, pero se fracciona en tres partes. Está simbolizando de alguna manera también la presencia trinitaria. Recuerden que Jesús, donde estoy yo, está el Padre. Nadie ve, quien me ve a mí ve al Padre. Las tres divinas personas, aunque son distintas y son un mismo Dios, de alguna manera hay una unidad entre ellos. Eso es innegable, la unidad de la Trinidad, eso es innegable. Entonces, durante un tiempo histórico se quiso simbolizar también en la fracción en tres partes la presencia trinitaria o un simbolismo de la Trinidad. Pero también va a simbolizar, esto que les voy a decir a continuación se perdió a lo largo de la historia de la iglesia en la liturgia. Una de las cosas que simbolizaba el fraccionar el pan en tres partes era una hostia con la que el sacerdote comulgaba, simbolizaba la comunión de la iglesia triunfante, la iglesia celestial. Esa era la parte que se echaba en el cáliz. Entonces el sacerdote partía un pedacito y se echaba en el cáliz y estaba simbolizando la comunión de la iglesia triunfante, la iglesia celestial. La parte que comulgaba el sacerdote y que le daba al pueblo era la comunión de la iglesia peregrinante, o sea, nosotros, el cuerpo de Cristo presente, cuerpo místico de Cristo presente aquí en este mundo, los fieles y los sacerdotes. Y se reservaba un pedazo de la hostia que se quedaba en el altar hasta el final y se simbolizaba la Eucaristía para los muertos. Pero más que todo, lo decían así, ¿no? Eso nos suena raro a nosotros hoy, pero significaba la Eucaristía que se reservaba para aquellos que habían muerto y que esperaban la resurrección, que era la iglesia purgante, que se les aguardaba. Era un símbolo, a mí me parece que era bonito, pero se perdió con el tiempo esa simbología. Ahora sencillamente se sigue fraccionando en tres partes, pero la razón principal por la cual se deposita una partícula de hostia en el cáliz, eso se llama la mixtio o la commixtio, se deposita allí con una oración secreta. Secreta, recuerden que a lo que se refiere es que es en voz baja y que los demás no la escuchan. Y dice: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Esa oración la hace el sacerdote mentalmente o en voz baja, mientras deposita una partícula. ¿Qué va a simbolizar esto también? La unidad de la comunión. Donde está el cuerpo, la especie de pan, está Cristo completo. No es que le extrajeran la sangre al Señor. Hay personas que dicen: Padre, pero yo hoy no comulgo, hoy me va a dar la sangre de Cristo, hoy voy a comulgar con la sangre de Cristo. Todos los días comulgamos con la sangre de Cristo, así sea que recibimos la hostia únicamente. Cuando ustedes reciben la hostia solamente, allí están recibiendo también la sangre de Cristo. Por alguna razón se acaba la sangre de Cristo, se acaba el cuerpo de Cristo, las hostias,
Entonces quedan algunas personas para comulgar y se les da beber el cáliz. De pronto algunos de ustedes han visto esa acción. Se les da beber la sangre del Señor, del cáliz. Que las personas dicen, ay, hoy no comulgué con el cuerpo de Cristo, sino con la sangre de Cristo. No, en la sangre de Cristo que usted comulga está también su cuerpo. ¿Me entiende? Esa transubstanciación que se opera allí, está simbolizada allí en ese mismo momento también. Y cuando se hace presente Cristo, cuerpo y sangre en cualquiera de las dos especies. Sino que a veces, para hacer más rico el rito de la comunión, el sacerdote da la comunión bajo las dos especies cuando se puede. No se da bajo las dos especies porque hay mucha gente y no alcanzaría, no se podría, por varias razones. Entonces ese dejar la partícula en el cáliz va también a simbolizar esa unidad del cuerpo y la sangre del Señor en ambas especies, o sea una o la otra. Bien, eso es lo que sucede y por eso el sacerdote también hace esa fracción del pan. No sé si había otra pregunta por aquí. Bueno, esas eran como las preguntas que hicieron falta según me envió Juan Manuel la lista, ¿no? También preguntaba Juan Manuel que si los papas siempre se han elegido en el Vaticano. No, recuerden que la iglesia fue perseguida y el Vaticano es allá donde estaban esas colinas vaticanas, donde se construyó posteriormente la Basílica de San Pedro, pero la primera iglesia cristiana no fue la Basílica de San Pedro. Propiamente dicha, la primera prácticamente, esa es la Basílica de Letrán, que aún existe, pero no estaba en el Monte Vaticano, estaba en otro lugar. Y la elección del Papa no se hacía como la conocemos ahora. De hecho, esto del cónclave se le debe a San Buenaventura, porque no se podían poner de acuerdo para elegir al Papa, entonces mandó a que se cerrara bajo llave el lugar donde estaban eligiendo al Papa y que se les pasara la comida por otra parte para que ellos no salieran, y dice, de ahí no salen hasta que elijan al Papa, y para que apuraran el proceso de elección. Entonces cónclave en latín significa con llave, o sea, le pusieron llave, lo encerraron allí, y a partir de allí eso sí se instituyó y siguió el cónclave, pero la elección del Papa no era ni con humo blanco y nada, eso obedece a un momento histórico de la iglesia y quedó instituido. Pero desde el primer momento que se empiezan a elegir los sucesores de San Pedro, ese proceso se hacía no en el Vaticano. El Vaticano es una porcioncita apenas de la ciudad de Roma. Y hubo otros momentos históricos en que hubo elección del Papa en Francia, por ejemplo, en Aviñón, y hubo 2 papas, y bueno, eso fue un lío histórico que de pronto, no les prometo, pero en algún momento quizá se hablará, no sé. Pero bueno, Juan, la respuesta es esa: no siempre se ha elegido al Papa en el Vaticano, ¿de acuerdo? No siempre. Bien, vamos a terminar entonces con un pedacito de lo que yo les había preparado aquí de mi diario eucarístico. Todos los actos y manifestaciones religiosas, internas o externas, dirigidas a Dios para honrarlo, para alabarlo, para adorarlo, se llama culto. Todo eso se llama culto. Algunos dicen, el culto es el de los protestantes. No. Ellos de hecho toman esa palabra prestada. El culto existe, ni siquiera es un patrimonio del cristianismo. El culto existe desde que existe la conciencia de la trascendencia en el ser humano y empiezan a dirigirse a la deidad en cualquiera de las religiones que existan. Son todos esos actos para adoración, para alabar, para bendecir a la deidad. Nosotros hoy sabemos que el único Dios vivo y verdadero es el Dios de Jesucristo, el Dios Trinidad. Nosotros hoy lo sabemos y así lo asumimos por fe. Si no es así, no somos cristianos. Nosotros solo creemos en el Dios de Jesucristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas distintas. Y todo acto que nosotros le rendimos a Él es un culto.
Pero el culto no se reduce solamente a la Eucaristía, sino que el culto supremo que nosotros le tributamos a Dios es el que se hace dentro de la Eucaristía. Y eso lo vamos a comprender también por qué. En el cristianismo católico entonces hay un culto oficial preparado, aprobado y dirigido por la Iglesia, y es otra de las cosas que nos diferencian a nosotros de los protestantes. Ellos no tienen un solo culto y cada uno lo celebra como le parece. Incluso hay denominaciones cristianas no católicas que tienen fracción del pan, y ellos lo llaman la Santa Cena. Quieren hacerlo como si fuera la Eucaristía, porque muchos han sentido el vacío de la Eucaristía y otros han reclamado aquella disposición de Jesús, aquel mandato del Señor en la última cena: hagan esto en memoria mía. Entonces, para llenar ellos ese vacío, María, es verdad, el catolicismo no es necesariamente. Mira, la religión es el cristianismo, ¿de acuerdo? Y de hecho, el catolicismo es la Iglesia, ¿ya? Que para diferenciarlo, muchos van a decir el catolicismo es una religión. No, la religión es el cristianismo como tal, la religión. Y el cristianismo, el único cristianismo que existió durante siglos fue el que se llamó católico. ¿Por qué? Porque católico, que es una de las notas esenciales de la Iglesia. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas notas son muy importantes y las tocaremos también. Prácticamente católico fue una forma de llamar a esta iglesia cristiana primitiva que se extendió por todo el mundo, y ya veremos con sorpresa que es muy antiguo. Es prácticamente entre el siglo I y el siglo II. Uno de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, habla de la iglesia cristiana como iglesia católica, y ahí se le da ese nombre, esa nota identitaria del cristianismo. Entonces el cristianismo es una religión, el cristianismo, y a la que hoy pertenecemos como católicos fue la que subsistió durante siglos hasta que empezaron a dar los cismas, ¿ya? El cisma de Oriente, cuando quedamos ortodoxos y católicos, y luego la Reforma Protestante, cuando surgieron las iglesias de las cuales van a nacer todas estas denominaciones. Entonces, lo que es religión es el cristianismo, y el catolicismo es la iglesia, y el culto es otra cosa. Entonces el catolicismo no es un culto. No, el catolicismo no es un culto. El culto era lo que yo les decía ahora. Todas esas acciones que uno realiza para alabar, bendecir, glorificar, adorar a Dios. Entonces, el culto supremo a Dios. Pero antes déjenme aclararles una cosa que me parece muy importante también. Nosotros nos hemos acostumbrado muy mal y muy perezosos a hablar de las religiones de las iglesias que no son católicas como cristianas. Y ellos, que también están confundidos porque los pobres están tan bien enredados, le preguntan a uno: ¿tú eres cristiano o eres católico? Deberíamos responderle: ¿tú eres persona o eres ser humano? No se puede ser lo uno sin lo otro. Entonces nosotros, al referirnos a ellos, no podemos simplemente decir cristianos. ¿Por qué? Porque le estamos dejando a las generaciones que vienen un imaginario de que católico es diferente a ser cristiano. Nosotros eso lo entendemos, pero déjenme que pasen unas cuantas generaciones. Cada vez las generaciones que van viniendo son menos religiosas, menos espirituales, y no asisten a los sacramentos y se bautizan, pero son ateos prácticos. Entonces, cuando ellos oigan hablar de que hay cristianos y católicos, van a pensar que son dos cosas diferentes, y que católico no es lo mismo que ser cristiano. Entonces, demorémonos un poquito, dejemos la pereza, y cuando vayamos a referirnos a ellos con mucho cariño, digamos cristianos no católicos. Ya. Católico es sinónimo de cristiano, aun cuando etimológicamente la palabra católico significa universal. Pero no digamos simplemente cristianos.
¿no? Si nos vamos a referir a una iglesia que sea cristiana pero no católica, hay que decir sin pereza cristiano no católico. Yo tengo un amigo que es cristiano no católico, porque tú católico eres cristiano y eres de los cristianos más antiguos, de los cristianos de los orígenes, los que seguimos desde la fundación hasta el presente. ¿Ya? Y ellos son cristianos de verdad, como nosotros, que tienen sus errores, por supuesto, sus herejías, válgame Dios, son cristianos porque siguen a Cristo, pero digamos cristianos no católicos. Y vayamos cerrando acabando con ese imaginario que le vamos a dejar a los nietos, a los hijos, a las generaciones futuras, de que cristiano es distinto a católico. No, señor, no es así. Y a ellos los enredan un poquito y ellos lo creen así, pero eso es ignorancia realmente. Entonces no seamos perezosos y digamos católicos, no, cristianos no católicos. Entonces les decía que dentro del culto cristiano en la iglesia católica, aclarado que ser católico no es un culto, la iglesia católica tiene un rito y un culto especial a Dios, y es un culto de adoración. Pese a lo que nos decían a nosotros, que nos decían muchas veces que somos adoradores, no, que porque nos arrodillamos, que porque tocamos las imágenes. No, 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 no. Católico ignorante, seguro protestante o futuro protestante. El culto de adoración solamente a Dios, solamente a Dios. Y como esa palabra viene del griego, latros, latria, latreia, entonces la adoración a Dios, eso le va a dar el nombre al culto que le rendimos a Dios. ¿Cuál es el culto que se le rinde a Dios? El culto de adoración. ¿Adoramos a la Virgen? No. ¿Adoramos a los santos? No. Solo a Dios. Y pueden decir lo que sea los que nos quieran atacar, que adoramos imágenes. No, eso también lo voy a explicar. ¿A qué se refería esa expresión? Y por qué es un anacronismo y se saca de su contexto y se convierte en un pretexto. Entonces, el culto a Dios se llama latría. Punto. Nada más. Es para Él, para adorarlo y listo. A nadie más. La Santísima Virgen María se le rinde culto. Sí, Señor. A la Santísima Virgen María se le rinde culto. Pero ya no es latría, ya no es adoración. El culto a la Santísima Virgen María se llama hiperdulía. Por lo tanto, a ella no se adora. Pero se le rinde un culto especial. ¿A los santos se les rinde un culto? Sí, Señor. Los católicos tenemos un culto a los santos, sí es verdad. Pero ese culto no es de adoración. Y el de la Santísima Virgen María está por debajo del de Dios, porque ella no es Dios y no se adora, pero está por encima de los santos y del resto de los santos, porque ella no es es una mujer muy especial, dada su inmaculada concepción, dado el hecho de ser la madre del Señor y de ser pura. Fue el único ser creado al que el maligno no pudo tocar, y por eso le tiene tanto pavor, tanto miedo, le huye, porque no pudo ni puede tocarla, no la pudo tocar. En cambio a nosotros nos ha llevado a muchas cosas lamentables, pero ella fue preservada del pecado por Dios. Así lo plugo a Dios. Cuando se presentó ese problema de la Inmaculada, porque eso del dogma de la Inmaculada es nuevo, ¿no? Es nuevo prácticamente, pero se propuso, lo propuso prácticamente, eso se le debe a los franciscanos, y no es que esté haciendo cuña ahí para la familia, y se le debe prácticamente al beato Duns Scoto, Juan Duns Scoto. Y después de tantas peleas, eso fue una discusión muy grande. Y recuerdan aquí en Bogotá, los frailes cuentan, ya no, pues ya se murieron, pero dejaron las anécdotas. Cuando se estaba promoviendo, ya se estaba acercando el dogma de la Inmaculada Concepción para la aprobación, los frailes franciscanos se pusieron un hábito azul, que no debió ser tan bonito, no debió ser tan bonito un hábito azul.
y empezaban sacaban la imagen de la Virgen. Como no existía una imagen de la Virgen, porque no existía la advocación propiamente de la Inmaculada Concepción, sino que apenas estaba promoviendo el dogma. Entonces, y eran los franciscanos los grandes promotores del dogma, tanto de la Inmaculada como de la Asunción, que ambos son nuevos, esos dogmas. Entonces, hubo un franciscano español, Bartolomé Esteban Murillo, el famoso pintor y escultor. Una de las imágenes que él hizo se la tiraron hace poco en un retoque de estos que hicieron. Bartolomé Esteban Murillo, como era de la orden franciscana seglar, o sea, de la orden tercera, entonces él había pintado a la advocación franciscana, que era la Virgen de la Porciúncula, Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Como era Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula, era la Virgen rodeada de ángeles. Esa la pintó Bartolomé Esteban Murillo. Cuando se aprobó el dogma de la Inmaculada Concepción y no había una imagen para representarla, pues obviamente se tomó la imagen de la Virgen franciscana de la Porciúncula de los Ángeles, y esa es la actual imagen de la Virgen de la Inmaculada, ¿no? Que también es de la Asunción, porque es la Virgen asunta a los cielos rodeada de ángeles, ¿ve? Entonces, por eso eso es una anécdota. Entonces los frailes sacaban la imagen de Murillo y de otras imágenes de la Virgen cantando himnos alusivos a la Inmaculada Concepción, y cuando pasaban por las iglesias, especialmente dominicas, y que me perdonen los frailes dominicos, cuando pasaban por las iglesias dominicas, porque ellos no estaban de acuerdo con el dogma de la Inmaculada y tenían grandes razones para ello, entonces dicen que tocaban las campanas para que no se escucharan los himnos, cosas de humanos y simpáticas. De pronto alguno puede decir, pero qué mal ejemplo. No, hace parte de la vida. Y el dogma de la Inmaculada Concepción se aprobó después de haber leído un mamotreto grande así, de las obras de Duns Scoto, pero hubo una frase en particular que selló eso. Y la frase es potuit decuit ergo fecit. Traducida al latín, del latín al español es: podía hacerlo, era necesario, luego lo hizo. Es decir, era necesario que el Hijo de Dios naciera de una mujer sin pecado. Era necesario. Esto es un silogismo, ¿no? Segundo, Dios lo podía hacer porque es todopoderoso. Si era necesario y podía hacer, se infiere que lo hizo. Punto. Y dijeron, bueno, ni filosóficamente esto no se puede rebatir. Esto es un silogismo, entonces listo. Aprobado el dogma de la Inmaculada. Claro que fue un poco más profundo, ¿no? Esto es algo muy superficial, pero fue una cosa muy profunda, muy interesante. Entonces era necesario que el Hijo de Dios naciera de una mujer sin pecado. Y por eso María es tan especial. Y el culto a la Santísima Virgen María entonces es hiperdulía, y el culto a los santos es el culto de dulía. Entonces no siéntanse ustedes tranquilos de rendir el culto a los santos, de rendirle el culto a la Santísima Virgen María y de rendirle el culto supremo a Dios, que es de adoración únicamente a Él. Y esto existe en el cristianismo desde sus orígenes, de sus orígenes. Entonces esto es una riqueza que nosotros tenemos y que hay que valorar, y por eso sintámonos felices de haber nacido en un hogar católico y de ser católicos, y no nos dejemos marear por otros hermanos que ya fueron engañados también, embolatados. Los embolataron en su cara y les quitaron unas riquezas con las que nosotros todavía contamos. Somos católicos, somos cristianos. Los cristianos de hace 2000 años, hay razones y sustento bíblico para el primado de Pedro como el Papa. Entonces, celebremos nuestro culto con toda tranquilidad. Ya a la Virgen se le ama, se le respeta de una manera especial como madre, y se le rinde ese culto de veneración, hiperdulía, y a los santos el de dulía, que también se les admira y se les respeta y se les brinda esa veneración. De acuerdo, yo quiero, como faltan ya unos minutos para que acabemos hoy me sentí enredado, ¿saben? Con las preguntas del principio.
porque estaba tratando de leer, entonces espero no haya sido enredado al principio y aburridor. Eh, pero bien, no sé si hay algunas preguntas por ahí, vamos a ver. No, bueno, no veo las preguntas, pero recuerden que el próximo encuentro empiezo con las preguntas. Una cosa que quiero decirles es que pienso pasar las puntadas eucarísticas, que yo quería hacerlas los jueves para que fuera un día eucarístico, pero queda pegado con los live, con los en vivo que hago los viernes. Mañana tengo un en vivo con Chesito y va a estar muy bueno con Héctor. Y mañana les voy a mandar la promoción para que se conecten y nos acompañen, pero entonces queda muy seguido, entonces ustedes terminarán aburriéndose de uno también, que otra vez con el fray, no. Entonces vamos a hacerlo los martes vamos a hacer las puntadas eucarísticas y los viernes los en vivos con los invitados especiales que vayan teniendo, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro, Glorita. A la Virgen se le ama, se le ora porque es la madre de Jesús. Eso es lo principal, eso es lo principal. Muy bien. Entonces, bueno, espero que Juan Manuel haya tomado apuntes. Si hubo alguna pregunta, con esas preguntas iniciaré. Trataré de no leerlas, sino aprendérmelas de memoria. Pero fue mucha información de los ritos que hay, los distintos ritos que hay aprobados en la Iglesia Católica, además del romano. Son muchas cosas y de todas maneras lo de la fracción del pan y todo eso lo vamos a ver más adelante, porque como les digo, llegará el momento en que vamos a coger parte por parte de la Eucaristía y vamos a ir explicándola. Cuándo surgió, cuál es su sustento bíblico, en lo histórico, lo teológico, todo eso. Espero que así sea. Gracias por acompañarme esta noche y nos vemos el próximo martes, ¿de acuerdo? A mi querido amigo y hermano Jairo Fonsalvo, un abrazo. Mi amigo de Cordi, de aquí en Bogotá. Saludos a todos en Valledupar. A todos allá en Argentina también, en Panamá, a todos los amigos que se han conectado esta noche. Excúsenme si hoy fui enredado, lo sospeché. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen les guarde en su corazón. Por aquí me